Buenas. Vamos ahí está, a esperar unos minutos antes de empezar para que vayan llegando, se acomoden, vayan tomando asiento. Se vayan saludando. Y reconociendo. Así empezamos este nuevo encuentro. Vamos a cerrar algunas cosas para que no haya distracción. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sí, esto no tiene nada que ver con lo anterior, digo, para hacer la distancia simbólica de lo anterior. Bien. ¿Qué tal, Ana María? ¿Cómo te va? Nelly, qué gusto. Un gusto, un placer enorme saludarte, Nelly. Les presento a Nelly, María Minena, que es de Neuquén. Nos va a acompañar a partir de ahora. Te presento a Elsa, a Silvia, a Lilia, a Ana María Gómez, a Beatriz. Eres bienvenida. Espero que te podamos dar una buena acogida y eso, que estés bien, que te sientas a gusto con nosotros, que nos podamos conocer, querer y todo lo demás. Bien, el taller, el curso se llama Salvar una vida, salvar un mundo. Tiene que ver con una biografía que escribe Gail Ornstein sobre Frida von Reichmann, una psiquiatra alemana, judío-alemana, que va a llegar hacia el 30 y algo a Estados Unidos, salvando su vida y huyendo del nazismo. Una de las hermanas se va a Gran Bretaña, al Reino Unido, otras la familia se desperdiga y bueno, ella llega a Estados Unidos. En principio, cuando está saliendo de Alemania, ella piensa como posibilidad irse a Israel, pero eso no va a ser posible porque Israel en esa época no era una posibilidad que le permitiera a ella trabajar y mantener y cuidar a su familia, porque este es el rol que Frida tiene particularmente en relación a su familia, ¿no? Cuidar, mantener. ¿Qué tal, Ruth? ¿Cómo estás? Cuidar a la familia. Entonces decide finalmente irse a Estados Unidos, en donde está radicado Erich Fromm, que ha sido su marido. Han estado casados, convivieron un tiempo no muy largo, creo que un par de años. Ya creo, digo, porque estoy simplemente recordando algunas cosas que ya hemos visto antes. Erich Fromm la ayuda a instalarse, la contacta con personas que le van a dar trabajo. Norma Peche, ¿cómo estás? Cristina Coirini. Y a mí me gustaría ordenar un poco el lío que tengo. Ordenar un poco el lío que tengo. Frida escribe varios libros. Uno de ellos se llama Problema de transferencia. No, ese no es. Principio de psicoterapia intensiva, perdón.
tengo que ordenar un poco el lío. Hola, ¿cómo estás, María? Bien. ¿Por qué me interesa? Voy a hacer dos observaciones del prefacio del libro para que, porque hasta ahora lo que hemos ido viendo de Frieda es los datos biográficos que escribe Guy Lorstein. En la introducción del texto, que se llama Principios de Psicoterapia Intensiva, ella se manifiesta como una psicoanalista, reconoce, de hecho el libro está dedicado a 4 maestros, a mis maestros, Sigmund Freud, Kurt Goldstein, Grodek, que sabemos que ha muerto cuando ella ya está en Estados Unidos. Grodek murió, se han visto una vez en donde ella estaba, y Grodek ha muerto, y Harry Stack Sullivan, que va a, digamos, se van a reencontrar en Estados Unidos. Un par de cosas de ese prefacio nos permiten ubicar a Frieda como personaje principal, ¿no? Ella es la que escribe el libro, y dice claramente que el procedimiento, cuando ella intenta aclarar a qué se refiere por psicoterapia intensiva, ella habla de que el procedimiento terapéutico que se expone tiene como finalidad mitigar las dificultades emocionales de una persona en el vivir y causar que se recupere de sus síntomas mentales. ¿Por qué es importante esta primera definición? Porque es lo que ella busca, ¿no? No es una búsqueda de explicaciones, tiene un saber práctico, apunta a una cuestión práctica, la psicoterapia tal y cual ella la piensa, que tiene que ver con esto, con la finalidad de mitigar las dificultades emocionales de una persona en el vivir, ¿está bien? O sea, a lo que apunta es a mitigar las dificultades emocionales de las personas en su vida concreta y causar que se recupere de sus síntomas mentales, ¿está bien? Y luego hay una observación que es muy importante, yo he insistido en eso en algunos momentos, que tiene que ver con que ella no está pensando a un enfermo mental como un enfermo mental, ¿vale? Entonces ella dice, es mi creencia que los problemas y las dificultades emocionales de los enfermos mentales, neuróticos y psicóticos, son en principio más bien similares entre sí, como así también se asemejan a las dificultades emocionales de la vida que todos sufrimos a veces. Si estas dificultades adquieren tales dimensiones que un sujeto no puede resolverlas por sí mismo y por lo tanto siente necesidad de ayuda, puede transformarse en un paciente mental necesitado de psicoterapia. La cuestión inicial, que es reconocer que los problemas emocionales alteran la vida y que es necesario sanar de esos problemas, de esos síntomas, va aparejado de esta cuestión que ella considera fundamental en decirnos que los problemas y dificultades que una persona puede tener a nivel mental, neurótico o psicótico, no habría diferencia de esos problemas entre neuróticos y psicóticos, y luego arriesga algo, digo porque lo que dice es que esos problemas que alguien puede tener para poder vivir su vida, ¿qué tal, Cecilia? Y los síntomas que va a desarrollar no son distintos a los que cada uno de nosotros pueda tener, ¿no? Solo que, y ahí plantea la diferencia, ¿vale? Es que la diferencia radica en que cuando esos síntomas se transforman, adquieren tal dimensión que yo no puedo resolverlos por mí mismo, allí es cuando debiese ir a una terapia. Está bueno esto porque me parece que lo que Frida está diciendo es que no es que un enfermo no sea un ser humano, al contrario, dice que si hay algo que todos los seres humanos tenemos, son problemas emocionales para vivir nuestra vida, que tenemos una serie de síntomas que en algunos casos podemos con ellos y en otros no. Ahora, cuando no podemos con esos síntomas, buscamos ayuda terapéutica, ¿vale? Pero no está haciendo algo así como los enfermos y los sanos, sino que lo que está diciendo es que todos tenemos problemas con la emocionalidad de nuestra vida, todos tenemos problemas en relación
a esos síntomas, y cuando se nos desmadra un poco se nos desmadra el asunto, buscamos una ayuda profesional. ¿Está bien? Eso en principio me parece saludable que lo podamos tener en cuenta, porque son lo que ella está definiendo en el libro, son los principios que van a hacer a su práctica como psiquiatra. ¿Bien? Luego dice que está llevada por la plena convicción de que el primer requisito para lograr una psicoterapia exitosa es el respeto que el psiquiatra debe tener para con el enfermo mental. Tal respeto solamente puede ser válido si el psiquiatra comprende que las dificultades de sus pacientes en el vivir no difieren demasiado de las suyas propias. ¿Va captando? Bien, lo que está diciendo no es que voy a respetar al paciente porque, no sé, por técnica, lo voy a respetar porque lo que me está diciendo es importante, lo voy a respetar porque es un ser humano, también digo, pero no quisiera, que tal vez para hacer la diferencia estoy cayendo en un error. Lo que está diciendo es, lo voy a respetar porque lo que él me manifiesta en sus dificultades para vivir la vida son cuestiones que yo también tengo, es decir, ¿no? Sus dificultades en el vivir no difieren demasiado de las suyas propias. Es decir, que las dificultades que tiene un psiquiatra y las dificultades que tiene un enfermo para hacerse cargo de su vida y enfrentar las situaciones no son tan distintas. Eso hace que yo lo respete. Entonces compartimos de alguna manera, tanto el enfermo como el médico, el psicólogo con el paciente, una misma dificultad frente a las cuestiones que nos toca vivir. ¿Está bien? La distinción no es que hoy yo estoy sano y él está enfermo, sino de grado. Hay un momento en el cual alguien no puede con su vida y entonces, ¿está bien? Va a recurrir a la ayuda. Muchas reacciones emocionales, tanto de los enfermos mentales como de los mentalmente estables, son una manifestación de una perturbación continua transitoria de su estabilidad emocional, en términos de dificultades en sus relaciones interpersonales, como así también constituyen una expresión de su motivación para el alivio y la dominación de esos obstáculos. Es la tercera cosa que a mí me llamó la atención y quería compartir con ustedes brevemente. Padecen lo mismo. Sí, señora, padecen lo mismo. Sí. Todos padecemos, eso es lo que está diciendo Friedman Reimann, ¿no? Todos padecemos, no hay alguien que pueda decir, yo la tengo clarita, yo la llevo bien, yo no tengo ningún problema. Todos padecemos la vida, todos padecemos las cuestiones que nos toca vivir, todos padecemos, ¿sí? La diferencia es que en algún momento algo se desmadra en uno y no puede como con esas cosas, y el otro la arregla como puede, la pilotea, para decirlo domésticamente. Pero todos padecemos la vida. Eso me parece interesante en esas cuestiones que plantea como principios Friedrich von Reimann. Y luego una cuestión que plantea aquí, bien, que la estabilidad emocional que pierdo, la estabilidad emocional que alguien puede perder, yo me cuelgo esto no porque escuche algo, sino porque para que no se me caiga esto. La estabilidad emocional, una perturbación en la estabilidad emocional que puede ser transitoria o más o menos permanente o más o menos transitoria, continua, es una dificultad para poder afrontar una relación interpersonal. ¿Está bien? Entonces, lo que me va a desequilibrar emocionalmente, de acuerdo a lo que está diciendo acá Frida, es justamente la dificultad de establecer una relación interpersonal. Ella sitúa un punto de conflicto o un punto de tensión en la estabilidad o no estabilidad emocional en el marco de las relaciones interpersonales. Eso es lo que me va a desestabilizar. Pero al mismo tiempo que desestabiliza, ¿no? Al mismo tiempo que una estabilidad emocional se rompe cuando hay una dificultad en una relación interpersonal, también esa dificultad que tengo, ese síntoma que hago, esa molestia que expreso, esa disconformidad, esa disrupción, eso lo que fuera, bien, también eso, ¿vale? Va a ser una manera de intentar controlar el problema, ¿está bien? Es algo así como, sí, yo hago un síntoma,
pero ese síntoma también es mi manera de intentar afrontar la situación. ¿Bien? Es decir, que en el síntoma se van a producir dos cosas. Por un lado, la desestabilidad emocional, la dificultad, y por otro lado, el intento de arreglar el asunto. ¿Me entiende? Son las dos cosas juntas. Es la dificultad y el intento de arreglar, ¿no? Es como cuando alguien le dice, pero sabes que eso está mal, o qué sé yo, eres mal genio, pides las cosas mal. ¿Está bien? Pides las cosas mal y eso debieses corregirlo. Y entonces uno dice, está mal, así como lo pides está mal, debieses corregirlo. Y entonces esta persona le sale mal, pero al mismo tiempo eso que le sale mal es su intento por hacerlo bien. ¿Me entiendes? Es una ambigüedad, una paradoja. Yo no lo puedo hacer bien, no lo puedo hacer de otra manera, pero eso es mi manera de poder hacerlo. Entonces lo que está diciendo allí, de alguna forma, es que justamente el síntoma, la dificultad, va a tener este doble encuadre. Las dificultades emocionales en el vivir son dificultades en las relaciones interpersonales, siempre, para ella. Y una persona no se encuentra emocionalmente obstaculizada, es decir, y una persona no se encuentra emocionalmente obstaculizada, es decir, es mentalmente sana en la medida en que es capaz de ser consciente de sus relaciones interpersonales y por lo tanto capaz de manejarlas. Una persona no se encuentra emocionalmente obstaculizada, es decir, es mentalmente sana en la medida que es capaz de ser consciente de sus relaciones interpersonales y por lo tanto capaz de manejarlas. La sanidad, la salud, la normalidad, la estabilidad emocional que podemos tener va a estar en directa relación a cómo manejamos nuestras relaciones interpersonales. ¿Vale? Solo podemos comprender la personalidad humana en términos de relaciones interpersonales. La personalidad humana solo por medio de lo que una persona transmita a otra, esto es, en términos de su relación con ella. Es decir, si hay algo que podemos conocer de una persona, de una personalidad, de cómo alguien es, lo que podemos conocer es cómo ella se relaciona con otro. ¿Sí? Y qué es lo que transmite, es decir, es su comunicación verbal o no verbal respecto de otro y la relación que establece con sus pares. Esa es la forma que vamos a tener de poder esperar a que nombrara lo interpersonal. Sí, es interpersonal. Lo que está planteando Frida von Reisman es eso. Ninguno, dice, de estos procesos, ¿vale?, puede ser examinado o entendido sino en términos de intercambio interpersonal de una persona con otra, ya sea en la realidad, en las relaciones interpersonales o en la fantasía, como también en los procesos de pensamiento y en sueño. ¿Está bien? Es decir, que lo que estamos viendo allí, lo que está planteando Frida en relación a lo que, a lo que entiende por un principio de psicoterapia, es justamente que la manera de entenderlo es a partir de las formas que yo doy a mis relaciones interpersonales. Si fracaso, entre comillas, si obviamente fracaso lo entendemos acá, como no puedo establecer una relación manejable con otra persona, eso me va a enfermar y cuanto más fracturadas están mis relaciones con otras personas interpersonales, más, comillas, mentalmente no sano estoy. Por lo tanto, la clave de cura, de salida del padecimiento, va a ser básicamente la reestructuración, la reelaboración de las relaciones interpersonales, ¿sí? Tanto a nivel real como a nivel imaginario. Porque obviamente también cuando una persona está imaginando que se relaciona con otro, cuando usted dice, yo le voy a decir, si me encuentro le digo, cuando me encuentre con fulano le voy a decir, ¿cómo lo encaro? Es todo un proceso de pensamiento imaginario. También en ese proceso de pensamiento imaginario, cualquiera de nosotros lo que está haciendo es de alguna manera dando una concreción a la manera como se relaciona con cualquier persona, a nivel imaginario, real o social. ¿Está bien? Hasta ahí. Perdón, voy a retomar ahí algunas cosas que... Sí, tiene que ver con la comunicación con el otro, lo mismo con distinta intensidad. Sí, está bien.
La vida es dificultosa, una de las 4 verdades que enseñó Buda. Sí, ¿no? No conozco eso, María. Pero sí, lo que plantea ella es que no es que, uy, dice, pobre, pobre, la vida se le hace complicada. No, no, la vida es complicada para todo el mundo, solo que a veces podemos manejarla mejor y otras no. Eso. Y hay quienes se le desmadra, como ya dije, el asunto. La crisis produce cambios profundos, sí. Darse cuenta de los problemas que tenemos para poder tratar de solucionar. Sí, allí Elba, tal vez como acotación nada más a tu observación, lo que va a plantear Frieda es que el rol del terapeuta, en este caso, bueno, para simplificarlo, no estamos haciendo un curso de terapia respecto de esto. El rol del terapeuta, este sujeto que respeta a su paciente porque padecen de lo mismo. Cuando uno dice padecer de lo mismo, no es padecer igual, ¿no? Padecemos de lo mismo. Lo que nos hace sufrir, lo que nos hace enfermar, son las relaciones interpersonales, sea uno terapeuta o paciente. Lo que va a permitir de alguna manera el rol del terapeuta es que va a tomar las producciones del inconsciente, el chiste, el sueño, los lapsos, la asociación libre, y de alguna manera lo que va a ir haciendo es mostrando cuáles son las dificultades e intentando que este ser humano, esta ser humano, pueda reestructurarse, rearmarse, alguien dijo reconstruirse, en relación a cómo establece sus relaciones humanas. ¿Está bien? Nadie está tan mal. Eso tal vez habría que reforzarlo en el sentido de Reichmann. Nadie está tan mal, digamos. Para ella nadie está tan mal. No hay ningún caso perdido. Eso también tiene que ver con que ella piense que en toda alma que sufre hay un resquicio, digamos, que permite la reestructuración y el salvamento y la cura. Obviamente, si tú no crees en eso, uno diría que está todo mal. También hay ciertas cosas a las cuales ella adhiere que son tal vez de los primeros 30 o 40 años del psicoanálisis que después se revisaron, pero capaz que allí, ¿viste? Uno tenga más cercanía con Freud de la que hoy hay. Cuando me refiero a más cercanía me refiero a ella. Frieda, ya vimos que deja su país para poder salvarse. Claro, totalmente de acuerdo, Nidia. Ella llega en 1935 a Estados Unidos, en realidad llega a Washington en el 35, ya sabíamos eso, que la habíamos dejado saliendo de Heidelberg. La familia, la madre se queda todavía en Berlín, no sale de allí. Erich Fromm le consigue una entrevista con Boulard, que es el dueño de un lugar que se llama Chenut Lounge, que significa Hotel del Castaño. Es una clínica psiquiátrica, una comunidad psiquiátrica que tuvo fama internacional. En realidad Boulard venía de una generación, el padre había sido médico. Sí, el texto es ese, salvar una vida, salvar un mundo, y es el libro de Guy Lorsten, que es la biografía de Frieda. La familia de Boulard, que es el dueño de este lugar, es una generación de 9 generaciones que ya vive en Estados Unidos, un sujeto totalmente americanizado, totalmente americano, no americanizado porque había nacido allí. Y el tipo rearma, redecora, reconstruye un lugar y allí coloca un hospital psiquiátrico con algunas características. Es un hospital psiquiátrico privado. Ya Frieda había tenido en Baden-Baden una experiencia en una clínica psiquiátrica, un hospital psiquiátrico de lujo. O sea que Frieda von Reichmann en realidad es una mujer que tiene una amplia trayectoria como psiquiatra, una estudiosa, una psicoanalista, viene forjada. Ella era médica, se especializó en neurología
y luego en psiquiatría. Así que una mujer que a la edad que tiene, ya tiene varios años, 15, 20 años, 10, 15, 20 años de práctica psiquiátrica en un momento en que en Estados Unidos la psiquiatría no tenía el nivel que lo tiene después. ¿Está bien? Entonces es un recurso humano sumamente valioso y la familia Bular la busca a partir de la recomendación que hace Eric Fromm y la va a contratar para atender en justamente esta comunidad terapéutica de Chernull-Lodge. ¿Está bien? La familia, de hecho, la clínica funcionó hasta entrados los 90, fines de los 90. Después se vendió, digamos, pero bueno, no importa, no viene al caso hacer el recuento inmobiliario del lugar. Allí, en ese lugar, Frieda va a vivir y trabajar prácticamente hasta el día de su muerte. Es decir, está como psiquiatra de Chernull-Lodge a alrededor de 20 y pico de años de su vida en Estados Unidos. ¿Está bien? 22 años. Salvo en una ocasión que compra una casa en Nuevo México, es la única propiedad fuera del lugar. Ella pidió expresamente que le construyeran una casa al lado del hospital y vivía dentro de la comunidad. O sea que era psiquiatra las 24 horas del día. Cuando digo que era psiquiatra las 24 horas del día, lo que estoy diciendo es que Frieda von Reisman se define como psiquiatra, se define no solo como profesional, se define como ser humano en una práctica permanente en relación a los enfermos mentales. Sí, Ana María. Ella consideraba efectivamente que un enfermo psicótico era curable, irrecuperable y tratable. Y de hecho sabemos que consiguió una cura de esquizofrenia, que vamos a ver después cómo se llamaba y cómo llegó a ello, que está hecha en un libro que se llama Nunca te prometí un jardín de rosas. ¿Está bien? Sin uso de fármacos. Perdón. Frieda, digamos, no vive esta situación a lo mejor que muchos médicos en su momento vivían, de una cosa del trabajo y otra cosa la vida fuera del trabajo. Para ella, trabajar, vivir y permanecer allí era lo mismo. La biógrafa nos dice que probablemente una forma de compensar las pérdidas o la pérdida que había tenido de salir de su patria, dejar todo lo que tenía. Recordemos que sale de Alemania con dos valijas. En una lleva algunas joyas y ropa y en la otra lleva sus discos, porque la música para ella era importante, y entonces efectivamente ha dejado lo que ha podido construir durante tanto tiempo, lo ha perdido. Bien, entonces una manera de entender esta dedicación puede ser que intenta compensar toda esta pérdida. Sí. Vale, sí, creo que la película de Nunca te prometí un jardín de rosa está en YouTube, pero no estoy seguro. Como decíamos, su madre, Clara, permanece en Berlín. La mujer no se quiere mover de allí porque dice que es una mujer grande, que no está para andar moviéndose por el mundo. Sabemos el carácter que tenía la madre y entonces se queda en Berlín. Aun cuando ya está en boga el nazismo, la madre sobrevive a la Noche de los Cristales Rotos, que fue una forma de atentar contra la población judío-alemana, rompiendo todo lo que eran las propiedades. Se quemaron sinagogas, mataron a una cantidad importante de miembros de la comunidad judía. La madre no se quiere ir hasta que finalmente, hacia fines del 39, logran sacarla contra su voluntad, pero bueno, no le quedó otra a la pobre mujer que irse con la hija, con la hija que estaba a Gran Bretaña. Y allí va a quedarse en Inglaterra. Y a partir del momento en que se mueven, Frieda ha visitado en Suiza a su madre y a su hermana, y entre esa fecha van a transcurrir casi 10 años hasta que se vuelvan a ver. Su madre va a permanecer en Inglaterra, Frieda la va a mantener desde Estados Unidos, también a su hermana, también a un sobrino, va a mantener a mucha de su familia, por lo cual
Ella misma dice que trabaja casi 20 y tantas horas al día porque es la que es responsable económica de esta familia grande que tiene. La madre va a quedarse en Inglaterra, no va a ir a Estados Unidos, que es donde Frieda quería que ella se fuera. Es decir, Frieda está haciendo todos los trámites para que su madre venga a Estados Unidos, pero eso va a ser difícil y cuando ya puede haber la guerra entre medio, cuando ya puede hacerlo, la madre se niega a trasladarse porque recordemos que la madre tiene un problema de sordera, la hermana de Frida también, y entonces la mujer ya grande se niega a moverse porque dice ya está, yo no voy a irme a otro lugar donde tengo que volver a aprender inglés en una tonada que no entiendo, estoy medio sorda. Y como a ella le interesaba más mostrar, la madre Clara, le interesaba más mostrar que no es que era sorda, sino que tenía dificultades de lenguaje, va a tener dice que no entiende, entonces que le escriban lo que quieren en una libretita que lleva, que es la forma que tiene de paliar su sordera congénita. ¿Está bien? Recordemos que el padre también era sordo. Está el episodio del ascensor, que bueno, queda en discusión si se suicidó o murió en un accidente. En esta comunidad terapéutica, en donde trabaja Frieda, reaparece una amiga de ella, recuerdan a Gertrude Jacob, que es una psicoanalista importante que trabaja haciendo pinturas de las producciones psicóticas de los enfermos mentales. Ella las pinta, ¿bien? Entonces, que son amigas, se recuerda que habían estado viviendo juntas cuando hace este primer movimiento Frieda, que se va, si no me equivoco, a Luxemburgo, o no, a Estrasburgo, bueno, en Hamburgo era. Y con esta amiga con la cual va a viajar y van a vivir juntas. Gertrude Jacob ha contraído tuberculosis, viene a la comunidad terapéutica donde vive y trabaja Frieda von Reimann, viene a vivir con ella. Y acá es de nuevo Frieda la que se hace cargo de la vida de su amiga, la defiende, la ayuda, la mantiene, la cuida, etc. Viaja con ella, le intenta que la vean especialistas en tuberculosis, lo que termina no teniendo éxito. Y si bien en el 36 se viene a vivir con ella, Gertrude Jacob muere en abril del 40. ¿Está bien? En una situación confusa, la están operando, tenía dañado un pulmón y que no sale de la operación. Y en algún sentido, es un hecho que va a marcar la vida de Frieda. Ha perdido a esta amiga con la cual había recorrido Europa, se habían salvado juntas, habían huido juntas, se conocían. Era su nexo con era el nexo que ella tenía con el mundo que había abandonado o que había estado forzada a abandonar y ahora pierde a esta amiga. ¿Está bien? Ella, según la biógrafa, se siente totalmente inútil porque no pudo salvarle la vida a su amiga. Intenta vender los cuadros de Gertrude, lo que evidentemente termina no sucediendo, y hace una exposición en su propia casa que cobra algún dinero y lo que recauda lo entrega a una obra de beneficencia. ¿Qué más ocurre durante este tramo? Por lo cual, sí, está en YouTube, pueden buscarla. Si no, veamos dónde está y en algún momento podemos hacer algo al respecto. En el 42, bien, Gertrude muere en el 40. En el 42, Frieda presenta los papeles para divorciarse de quien había sido su marido, Erich Fromm, con el cual mantiene una relación de amistad. Erich Fromm le ayuda económicamente cada vez que ella necesita dinero, mantiene una relación de amistad con la familia. La madre de Erich Fromm está en Inglaterra y se encuentra, si no habitualmente, de vez en cuando, de cuando en vez, con la madre de Frieda. ¿Está bien? Entonces mantienen esta relación. Ninguno de los dos tuvo hijo. Recordemos que hay un episodio mientras ella está en Heidelberg, donde tiene un sanatorio, recuerdan, y ella y Erich Fromm están recién casados e intentan romper con las leyes hasídicas o de la práctica ortodoxa del judaísmo y van a comer un sándwich
de jamón o algo así en un parque, contraveniendo o de alguna forma haciéndose víctimas de la maldición que podría llegar a haber por romper las reglas del judaísmo. Tal vez por esta situación ninguno de los dos tiene hijos, aun cuando sabemos que Frieda ha tenido una operación que la ha dejado sin posibilidades de tener hijos. La situación que marca esa buena relación es que Frieda efectivamente nombra albacea testamentario a Erich Fromm. Y los cuadros de su amiga Gertrude Jacob va a ser el único bien que de alguna manera no, que Frieda von Reichmann lega bajo testamento y se mantendría para aquellos que son sus herederos legítimos. Bien, ese cuadro que tenemos allí de Frieda nos permite de alguna manera pensar estas cosas que aparecen como principio de su psicoterapia intensiva. ¿Cuáles son? El respeto al paciente porque él y nosotros sufrimos de lo mismo, que no hay enfermedad mental y sanidad mental, sino una diferencia de grados, que el gran o la gran dificultad que los seres humanos tenemos radica en las relaciones interpersonales, cómo las abordamos, cómo las resolvemos, cómo las establecemos, cómo las mantenemos. Y en general, toda vez que tenemos una dificultad de algún tipo, pasa por una relación interpersonal, sea real o imaginaria. Y acá, en este breve reseña de lo que es ya la concreción o cómo ella se instala como trabajadora, como psiquiatra en una comunidad terapéutica, lo que vemos es justamente, ella establece una relación con Gertrude Jacob, que es de años, ¿sí? Con la cual efectivamente son amigas. La muerte de esa persona la va a minar y permanece también otra relación importante con Erich Fromm, con su familia. El hecho de ella ser la que de alguna manera mantiene y sostiene la familia también es importante para entender de qué personaje estamos hablando y cómo ella se va a reponer de alguna manera de esa salida de Alemania en donde ella tenía todo su capital social, afectivo, emocional. Hasta ahí, me parece. Pregunta, alguna duda, comentario. Ella es psiquiatra, ya lo hemos dicho, porque desde chica tenía una sensibilidad para captar los problemas que había en relación a su familia. Va a tener un lugar predominante como hermana mayor. También en la clínica, ella logra un prestigio indiscutible. De hecho, de los 23, 22, 23 años que está allí, en una sola ocasión ella va a visitar a un amigo psiquiatra a otra localidad norteamericana. Ese amigo psiquiatra ofrece pagarle el doble, con casa, todo, para que ella se vaya a trabajar con él. Y el dueño de la comunidad donde ella está le ofrece lo mismo. Dice, no, para que ella no se vaya. También es cierto que la llegada de Frieda a este lugar habilita que lleguen una serie de otros especialistas alemanes súper sobrecapacitados, porque hay que reconocer que la psiquiatría alemana tuvo un desarrollo muy importante entre mediados del siglo XIX y mediados del siglo XX. ¿Sí? Tiene prácticamente 100 años de trayectoria, de sistematización. Había dos grandes polos, si se quiere poner así, en el desarrollo psiquiátrico. Uno era Francia, que ya venía trabajando desde el siglo XVII en adelante con enfermos, con higiene mental, con patologías mentales. Y por otro lado, la psiquiatría alemana, que tiene un desarrollo amplio, es decir, que de alguna forma Frieda es comillas, por favor, comillas, un producto, cierre comillas, de esta tradición alemana en psiquiatría, en medicina, con una amplia trayectoria en trabajo con enfermos mentales. Así que obviamente la comunidad terapéutica gana con ella y gana también cuando empiezan a llegar los amigotes de ella exiliados o en huida de Alemania o de Francia o de Inglaterra, ¿no? Porque hubo una escala. Muchos de los judíos
que venían escapando de la Alemania nazi van a llegar a Inglaterra y luego de Inglaterra a Estados Unidos, porque Inglaterra no quería hacerse cargo de ningún huido. No tenía un particular, comillas, un particular antisemitismo, cierre comillas, pero no quiere que se queden todos allí, tiene algo en contra de los alemanes, los judíos, etc. Y entonces hay una gran cantidad de psicoanalistas o de psiquiatras, de profesionales, de científicos que salen de Alemania en huida, van a recalar en Inglaterra y luego parten a Estados Unidos. Uno que hizo esa trayectoria, pero no, que no siguió a Estados Unidos, es Sigmund Freud. Freud sale de Viena y recala en Inglaterra y ahí se queda hasta que se muere. Luego hay un programa que está armado, organizado por los propios psicoanalistas, tanto de Berlín como de Viena, como Inglaterra, ayudando a que algunos de ellos salgan, logren huir y se instalen en Estados Unidos. ¿Está bien? Entonces hay una red importante, este recorrido, e Inglaterra va a ser un puente para pasar a Estados Unidos. Sí, el modo de acercarse de Frieda es absolutamente personal. Frieda lo que tiene interesante, si se quiere, para profundizar allí, es que se coloca en relación a las técnicas ortodoxas, si se quiere, de un tratamiento, ella se coloca con absoluta libertad. Está mucho más influenciada, mucho más sostenida, mucho más fortalecida, más que por la teoría psicoanalítica o psiquiátrica que ella conoce, porque no es que no le da lugar, conoce, es una estudiosa, está mucho más fortalecida por las tradiciones judío-ortodoxas. Recordemos que ella lo que va a intentar hacer es unir de alguna manera en una técnica los principios a los cuales como religiosa, como judío religiosa, adhiere a las prácticas terapéuticas, ¿no? Esto es el primer intento que ella hace en Heidelberg, es lo que va a mantener durante todo el tiempo. Ella no se aparta totalmente de las prácticas del judaísmo, ni menos de las prácticas religiosas y los principios que operan dentro de la creencia religiosa judía. ¿Está bien? Judío ortodoxa. Entonces, sí, hay un intento de acercamiento distinto en la medida en que ella está influenciada por esta tradición judía. ¿Está bien? No. Esa tradición es la que la mantiene en una determinada postura para acercarse a un padeciente, a alguien que padece, no como un enfermo, sino como alguien que no pudo con algo, pero no es que no puede con nada. Y tal vez esa es la garantía que le permite a tanto a los pacientes encontrar en ella una terapeuta, como a ella como terapeuta salvar una vida. ¿Está bien? Me parece. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, ahí tal vez no es para iniciar una cuestión técnica. Freud nunca eludió el contacto físico. Lo que pasa es que luego, por esas cosas que tienen los desarrollos de algunas prácticas, hay personas que creen que la eficacia terapéutica está ligada a con cuánta rigidez te adhieres a una técnica. Entonces la sesión debe durar tanto, debes hacer tal cosa, no debes hacer tal otra. Entonces, si técnicamente estoy rígidamente adherido, voy a tener éxito terapéutico. Me parece que lo que Frida está diciendo, lo que está haciendo por otro lado, no va por allí, ¿no? Ella se instala de una manera frente a la enfermedad, más que frente a la enfermedad, frente a los seres humanos que padecen, de una forma que le permite escuchar o ver o curar este tipo de situaciones que ella piensa que son ocasionadas por el mal manejo de las relaciones interpersonales. ¿Está bien? Sí, totalmente. Lo religioso es lo que guía su experiencia. Aun cuando ella no pierde de vista, ¿no? Digo, porque siempre es un equilibrio, me parece difícil de conseguir, que alguien pueda tener una creencia religiosa y no hacer
de la práctica clínica una religión, ¿no? Y me parece que lo que ella está haciendo es algo absolutamente distinto. Es innovador, sí lo es, porque no creo que haya alguien que pueda dudar de su capacidad clínica terapéutica. Y que eso esté inducido por su creencia religiosa, y que ella sea capaz de no evangelizar en el sentido más prosaico del tema cuando está haciendo terapia, sino que tenga claro que el fin de una terapia es la curación, la cura de los síntomas y de la enfermedad de una persona que padece. Entonces es interesante, es novedoso eh, el asunto, ¿vale? Y creo que en eso se vuelve mucho más interesante el personaje de ella, cómo logra hacer eso, ¿no? Bueno, es café, aseguro. Bien, comentarios, dudas. Sí, la película no sé si está en YouTube, pero sí, se llama Salvar una vida, no, Salvar una vida. Nunca te prometí un jardín de rosas, sí, si está en YouTube pueden verla. Si me dan medio segundo les confirmo si está y cerramos por hoy. Sí, si hay alguna pregunta, por favor háganla, no. Eh, para aclarar, digamos, para aquellos que entraban por primera vez o lo que dicen, bueno, esto que es lo que es un taller para ser terapeuta, no. Yo estoy haciendo jugar tres personajes distintos. Freya von Reisman, Clarice Lispector y Simone de Beauvoir. ¿Está bien? De Simone de Beauvoir estamos eh, viendo, leyendo La mujer rota. De Clarice Lispector leímos El amor y me equivocaría si digo La rosa, El límite de la rosa, perdón. Em, uh, bueno, sí, perdí mi hojita, mi machete, acá está. La imitación de la rosa, ¿vale? Entonces, ¿por qué es esto? Porque de alguna manera, si uno toma las tres personas, hay una rotura, sí, en Frida. En Frida hay una rotura, es una rotura familiar, hay una tensión permanente entre los padres que ella la muestra claramente. Hay una rotura que tiene que ver con la pareja, ¿no? Con Eric Fromm, sin que eso sea dramático, pero hay una rotura. Hay una rotura en el sentido de que ella tiene que dejar su país, su lugar de habitar, digamos, del lugar donde vive. Eh, en Clarice también está el éxodo que significa salir de Chechelnik hacia Brasil, la llegada, la familia que lo espera, la madre con sífilis, decía, hay una serie de cuestiones que nos permiten, si se quiere, jugar como un naipe en la cual tenemos tres cartas. Frieda, Clarice y Simón. Y eso me parece que de pronto, no sé si ustedes tienen esa experiencia, pero de pronto uno lee un libro y dice, esto tiene que ver con esto. Entonces, también tiene que ver con otra cosa, que bueno, después lo podemos comentar, respecto de cómo organizamos, cómo podemos pensar algunas respuestas posibles a nuestros propios dilemas en relación a nuestra relación interpersonal. Eso, por ahí, qué sé yo. ¿Está bien? Eh, vale, déjenme ver si está nunca de un jardín de rosas. Sí, está en YouTube y está subtitulada. Si usted pone nunca te prometí un jardín de rosas, está con subtítulos en español. Y si no, el libro podría estar online en algún lado si usted lo busca. Pero bueno, ahí está. Denle una mirada. Las películas son siempre una forma de interpretar. Sí, sí, pero eso me parece interesante, Ana María. Una rotura con la cual tienes que aprender a vivir, ¿no? Eso, ¿no? Como cuando uno dice, bueno, pero con lo que no tiene arreglo, ¿qué hacemos? Y con lo que no tiene arreglo, tenés que aprender a vivir. Y tratar de que no te funda, no te haga daño, no arruine tu vida. Eso me parece que es el asunto. ¿Está bien? Sí,
Totalmente de acuerdo, Nidia. Vale, buenísimo. Nos vemos el próximo jueves a las 16:30. Prometo ser puntual. Y avanzamos con algunos de los textos que vamos leyendo. Que tengan muy buena tarde. Gracias por su paciencia. Cualquier cosa, si no entiende, si no está de acuerdo con algo, colóquenlo en los comentarios. Yo les dejo mi correo por si quiere hacer algún tipo de comentario, hágalo. No tiene por qué estar de acuerdo conmigo. Ahí está mi correo. Yo apunto a que podamos conversar a partir de nuestras diferencias. Así que cualquier cosa, ahí tiene el correo. Cuente y vemos cómo vamos. Espero que tengan linda tarde, que lo disfruten. Ha sido un gusto. Y a las 17:45 nos encontramos en Zoom con el grupillo de Semper. Páselo lindo.